respuesta llueve sobre mí y mi corazón se abre para ti. Como buena tierra me aferro a tu voz. Duda o temor ya no existirá cuando la raíz profunda y firme está. Veo de la lluvia que a su tiempo cae, como el agua que cae en la plantación. Llueve sobre mí, llueve sobre mí. Tierra fértil será mi corazón, que tu palabra tenga fruto en mí. Como el campo que haces florecer, llueve sobre mí, llueve sobre mí. Tierra fértil te voy a ofrecer, que tu palabra tenga fruto en mí. Duda o temor ya no existirá cuando la raíz profunda y firme está. Bebo de la lluvia que a su tiempo cae, como el agua que cae en la plantación. Llueve sobre mí, llueve sobre mí. Tierra fértil será mi corazón, que tu palabra tenga fruto en mí. Amados hermanos, gracias al Señor por esta nueva semana que Él nos ha dado para seguir siendo edificados. Vamos a invitarlos en este momento a hacer una oración. Usted va a estar allí en el lugar donde está, porque como el Señor nos ha hablado, necesitamos de la revelación del Señor para poder comprender cada día más de manera práctica y sencilla lo que el Señor quiere transmitirnos para edificar su cuerpo. Señor, queremos darte gracias porque tú eres el que nos revela a través de la palabra profética lo que has traído a nosotros para que tu iglesia sea edificada. En esta hora disponemos nuestro corazón. Abre tú el corazón de cada hermano, de cada persona que está escuchando esta palabra, para que podamos comprender y podamos ser impulsados para seguir edificando tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias al Señor porque en esta semana, cuyo encargo principal es la edificación de la iglesia, el Señor nos muestra un objetivo central. ¿Cuál es el objetivo central? Alimentar a sus hijos, alimentar a los contactos, a las personas y guiarnos como hijos de Dios que somos hacia la edificación. Ese es el objetivo central que el Señor viene a transmitirnos a través de su palabra profética en esta semana. Entonces, este punto nos muestra que la edificación de su lugar de reposo es el interés de Dios. Hermanos, Dios tiene un interés muy grande, y es que ese lugar de reposo para Dios, que es la edificación, sea llevado a cabo a través de nosotros. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo el Señor logrará la edificación del lugar de su reposo, que es su máximo interés? Recuerde que usted y yo, todos nosotros estamos interesados en el interés de Dios. Entonces, ¿cómo lo logramos? Necesitamos preguntarnos, ¿cómo logramos cumplir el interés de Dios? Pues con la colaboración de su cuerpo, con la colaboración del hombre, pero siempre el Señor nos ha transmitido
un punto en esto muy importante y es aplicando la cruz, haciendo morir al viejo hombre. Y esto es un punto nuevo y vivo. Necesitamos permanentemente hacer morir nuestro viejo hombre aplicando la cruz. Esta es la gran dificultad para la edificación. Nuestro viejo hombre, tenemos que reconocerlo, hermano. Si usted lo reconoce y lo piensa, ¿cuál es su dificultad en su familia, con los hermanos? Nuestro viejo hombre, nuestra manera de pensar, y eso lo vamos a ver ahora, cómo nosotros mismos tenemos esa gran dificultad, pero cómo el Señor con su gracia y su misericordia quiere, ya el Señor en la cruz le dio fin al viejo hombre. Ahora nosotros necesitamos con la aplicación, porque esto es personal, cada uno toma su cruz cada día y sigue al Señor de manera personal. Entonces, el resultado de tomar la cruz es que las virtudes divinas son manifestadas a través de nosotros. ¿Qué manifiesta el Señor a través de usted, a través de mi vida? El nuevo hombre. Un hombre de vida, un hombre vigoroso en Él, un hombre libre, despojado, cuya meta, cuya visión es la edificación. Un hombre lleno de paz, un hombre lleno de gozo, de justicia, de paz y de gozo. Ese es el nuevo hombre. Si ven, hermanos, el amor del Señor por nosotros, cómo nos vacía del viejo hombre y cómo nos introduce en el nuevo hombre. Por eso es que vemos aquí como conclusión también de la edificación que el Señor quiere edificar su casa. La semana pasada, a través de la palabra profética, el Señor nos mostró este punto central de edificar la casa de Dios. Entonces, vemos también en las semanas anteriores que en Mateo 1 al 15 y en Mateo 16, el Señor allí nos muestra en su hablar profético, hace en la primera parte y una segunda parte. En la primera parte, el Hijo es mostrado del 1 al 15 en Mateo como el Salvador, como el ungido que vino a hacer la obra preciosa de rescatarnos de este caos en que estaba la humanidad, sanar a los quebrantados de corazón, darle vista a los ciegos. Todo lo que el Señor nos mostró como el pastor, Dios con nosotros trayendo salvación. Hermano, qué bendición tan grande que Dios trajo a su vida salvación para liberarnos del caos. Y el Señor en este libro, en estos capítulos nos muestra finalmente lo que Él quiere hacer. Conectar al hombre con Dios. Ese es el punto central, llenando al hombre de su vida, vaciándolo de engaños, de sufrimiento, de cansancio, de desgaste. ¿Usted ha sentido cansancio, desgaste en su relación con los demás, en su propia vida? Es porque necesitamos volvernos al Señor, buscar la conexión con Él, para que el Señor nos siga liberando de todas estas cosas que impiden que la obra de Dios se lleve a cabo. A partir, cuando el Señor comienza a ordenar la vida de cada uno de nosotros, ¿sabe cuándo el Señor logra ese propósito? Cuando comenzamos a ser pobres en espíritu. Es decir, a dejarnos trabajar por el Señor, a relacionarnos con los hermanos, no tratar de imponernos, sino permitir con humildad poder entretejernos los unos con los otros. Entonces, esta es la condición para que el Señor ordene nuestras vidas. ¿Usted quiere que su vida sea ordenada? ¿Cierto que sí? Bueno, hermano, hay una condición, y esa condición es humillarnos. Esa condición es ser humildes en espíritu. Y avanzando, vemos también cómo el Señor nos muestra que Él, como la vida que viene en rescate por la humanidad, también hay una oposición. ¿Cuál es esa oposición? La religión. La religión es todo aquello que es la tradición humana sin la guía del Espíritu para tratar de hacer la voluntad de Dios, pero sin Dios, sino la manera del hombre. Ya el Señor nos ha mostrado un panorama completo de esto. Pero aquí, cuando el Señor toma a sus discípulos a partir de Mateo 16 y los lleva a un lugar especial, que es
Dígalo conmigo, ese lugar especial en la palabra es Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo versus Jerusalén. Jerusalén tenía un ambiente totalmente denso, lleno de religión, de tradiciones, pero Cesarea de Filipo tiene un ambiente despejado. El Señor tuvo que sacarlos de Jerusalén, llevarlos a Cesarea de Filipo. ¿Por qué? Porque hay una condición necesaria para recibir la revelación, y es un ambiente especial. Hoy en día el Señor en su gracia está rescatando tantas personas y los trae a la iglesia como material para la edificación, porque solamente la iglesia edificada, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia edificada. ¿Cuál es nuestro enfoque como conclusión? Edificar la iglesia. ¿Pero qué tenemos que salir? No podemos seguir en Jerusalén, en el sentido figurado, donde hay un ambiente religioso, donde solamente seguimos cosas religiosas, pero no entramos en una edificación sencilla. Por eso el Señor, mañana sábado, que nos invita a todos a esta gran inauguración del Expo Libro, ¿qué es lo que provee para nosotros? ¿Qué ambiente hay ahí? Hermano, ahí hay un Cesarea de Filipo. Ahí en ese lugar especial, en el Parque de los Algarrobillos, el Señor nos da un ambiente para que no nos quedemos en nuestras casas y solamente en nuestras reuniones, sino que salgamos en este ambiente de edificación para edificar la iglesia, hermanos, en un ambiente de una condición que no es religiosa, sino que es sencilla. Entonces vamos a practicar, a seguir practicando en este ambiente que es la condición que el Señor nos da para seguir siendo edificados. Aleluya, amén. Gracias al Señor porque el Señor nos viene mostrando lo que Él quiere hacer con su iglesia, que es edificarla, amén. Entonces, gracias al Señor porque el Señor a través del libro de Mateo nos viene a mostrar de que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, dependemos de Él, la cabeza, amén. Dice que nuestro papel en la edificación de la iglesia, hermanos, para que podamos ser edificados necesitamos cumplir con nuestro papel, hermano. Tenemos una función como miembros del cuerpo de Cristo, hermano, pero antes de eso el Señor inició haciéndole una pregunta, una gran pregunta a sus discípulos. Hermano, y esto en Mateo el Señor preguntaba de esta manera, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermano, en verdad el Señor necesitaba saber qué concepto, qué percepción tenían los discípulos de quién era Él. Amén. Entonces hoy también nosotros debemos estar seguros, hermanos, nosotros que seguimos al Señor, tenemos que tener ese concepto, esa percepción de quién es el Señor. Amén. Hermanos, y aquí el Señor en Mateo nos mostraba de que el capítulo 16, el Señor nos mostraba aquí en el verso 18. Oh, Señor Jesús. Podemos observar en Mateo 16, verso 13, diciendo, el Señor preguntando a sus discípulos. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Hermanos, aquí podemos percibir de que sus discípulos respondieron de esta manera, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Hermanos, aquí podemos apreciar de que aún todavía no había una percepción exacta de lo que en verdad era el Hijo de Dios, amén. Hermanos, pero aquí ocurre algo maravilloso, algo extraordinario, hermano, un milagro, una revelación de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, amén. Hermano, donde es Pedro, aquel bienaventurado quien recibe esta revelación, amén. Hermano, y manifiesta respondiendo de tal manera que dice que, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amén. Entonces, hermanos, aquí vemos que él recibe la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo, directamente del Padre, amén. Gracias a Dios porque hoy no debemos ser aquellos que no conocemos al Señor en verdad. Hermanos, hoy debemos reconocer al Señor como el Cristo, como el enviado de Dios. Oh Señor Jesús.
Entonces, hermanos, esto es algo muy importante para aportar en la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Hermanos, necesitamos tener en verdad esa percepción, esa manifestar cada día de que hemos recibido esta revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, amén. Hermanos, pero también vemos aquí que al recibir el Señor el bautismo, recibe también una gran comisión, aleluya. Hermanos, y esta comisión fue por medio del Espíritu Santo al momento de que Dios lo unge para que a través de él su voluntad sea hecha en la tierra, amén. Amén, es decir, traer el reino de Dios a la tierra, aleluya. Hermanos, en el día del bautismo, el Espíritu descendió sobre él para ungirlo y confirmarlo como el Hijo del Dios Padre, amén. Hermanos, pero también vemos aquí que la unción que vino sobre Jesús le dio el poder, hermano, la incumbencia, hermanos, de establecer el gobierno celestial en la tierra. Hermanos, así el Señor lo mostró y lo afirmó en la oración que nos enseñó, hermanos, como la cual podemos observar en Mateo 6, del 9 al 10. Esa es la oración que el Señor nos mostró, el modelo para poder seguir y obedecer, para colaborar con el Señor, para poder establecer el reino de los cielos y es que se cumpla toda justicia, amén. Hermanos, el Hijo del Dios viviente, Jesús, también es el segundo de la Trinidad, amén. Hermanos, pero dice que Él es el Dios mismo encarnado que vino para traer la vida al hombre, amén. Oh Señor Jesús, Jesús es el Cristo, hermanos, es el ungido de Dios para realizar su obra, amén. Hermanos, también el Hijo de Dios viviente vino para dar vida al hombre, aleluya, amén. Sigue nuestro hermano Jorge con el encargo, amén. Bueno, Jesús es el Señor. Señor Jesús. Quiero con ustedes compartir un versículo. Señor Jesús. Donde dice, y yo también, o sea, eso está en Mateo 16, 18, nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor Jesús, por eso vemos que tanto la iglesia fue fundada por la roca, fue fundada sobre la roca, que también se refiere a la revelación del Padre le dio a Pedro. Señor Jesús. Otro versículo es Efesios 3, 4, 5. Nos dice el Señor acá. 3, de 4 al 5. Dice, leyendo la cual podréis entender que mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio de otras generaciones, no le dio a conocer a los hijos del hombre, como es el revelado a los santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Aquí vemos, hermanos, que el ministerio, dice aquí, pero ¿para qué dice? Pero ¿a qué se refiere esta revelación? Porque el ministerio de Dios es Cristo. El ministerio de Cristo es la iglesia. Y el gran misterio se refiere a Cristo y la iglesia. Señor Jesús. Y nos dice el Señor, Pablo afirma que el ministerio de Cristo se refiere a la iglesia, fue revelado por el Espíritu, por medio de los apóstoles y profetas, y está edificado sobre el firme fundamento, que es Cristo, y la piedra principal, Señor Jesús. Por eso aquí vemos que
que, que el fundamento es Cristo. Y la piedra principal, Señor Jesús. El Señor nos habla de, que aquí dice, nos habla que la palabra piedra se refiere a litus. Y estas piedras son vivas. Vivas. Viven y fuimos llamados a ser edificados como la casa de Dios. Somos partes de esa edificación. Él nos llamó para ser materiales para la edificación de su casa. Señor Jesús. Por eso aquí nos dice que son piedras vivas que se dejan edificar. Que el Señor nos ayude a ser edificados. Señor Jesús. Por eso vemos que el gran privilegio es poder participar hoy en la edificación de la iglesia. Ese es el privilegio de participar en la edificación. Nunca olvidemos el Señor, en quien edifica la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Somos simplemente colaboradores. Señor Jesús. Él como miembro de su cuerpo, en el día de Pentecostés, hasta hoy, el Señor ha hecho algo grandioso, edificar la iglesia de Dios, Señor Jesús. Bueno, hermano, el Señor quiere edificarnos. El Señor quiere que participemos en la obra de Dios. Gracias, Señor, porque somos esas rocas vivientes, esas rocas que se dejan edificar. Señor Jesús, alabado sea el Señor por ese privilegio. Señor Jesús. Amén, hermano, gracias al Señor. Gloria al Señor porque somos esas piedras preciosas que el Señor tiene en la vida de la iglesia. Gracias a Dios porque hoy estamos siendo edificados a través de la palabra profética, a través del Espíritu Santo. Sofonía 3:9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Gracias al Señor porque hoy somos esa manada pequeña. Hoy somos con lo que el Señor está contando aquí en la tierra. Y por eso, hermano, en el libro de Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oh Señor Jesús, como vemos, hermano, el principio que el Señor tuvo con los apóstoles. Dice que la iglesia fue engendrada en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Enseguida vimos que ocurrió un importante giro en la vida de aquellas personas. Oh Señor Jesús, pasaron a convivir constantemente para un propósito que resultó en el vivir de la iglesia. Señor Jesús, se reunían, servían y predicaban el Evangelio. ¡Aleluya! Se reunían, servían y predicaban el Evangelio. Gracias al Señor porque hoy, hermano, tenemos todavía esa responsabilidad. Tenemos, hermano, ese servir del Señor para con lo que Él está diciendo, que la iglesia es edificada. Señor Jesús, Señor nos sigue hablando diciendo, no obstante, después de 20 siglos, la iglesia aún no ha sido totalmente edificada. Y nosotros que vivimos en la era final, vivimos para este fin, pues somos la generación final. Los obreros de la última hora, somos la manada pequeña que tienen poca fuerza, pero guardamos la palabra y no negamos el nombre del Señor. Así como
la iglesia en Filadelfia. Por esa razón el Señor ha puesto delante de nosotros una puerta abierta que nadie la puede cerrar. Señor, gracias, porque esta puerta todavía está abierta para muchas personas, para muchos hermanos que hoy necesitamos ver la realidad del Espíritu Santo. Señor Jesús, oh Señor Jesús, en el libro de Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hoy tenemos ese sentir de que la iglesia salga a las calles, hermano, a predicar el evangelio. Y mañana es una oportunidad en Expo Libro. No nos podemos quedar, hermano. Mañana no puede haber excusa de ninguna razón, de ninguna manera. Todos necesitamos estar allá. Como la iglesia, llevando puestas las camisas, puede orar por usted. Es la salvación, hermano, que estamos jugando aquí en la tierra. La venida del Señor, que es lo más importante aquí en esta tierra. Por eso, gracias a Dios, porque mañana va a haber algo maravilloso aquí en la tierra. Algo que las personas en Valledupar van a conocer. Una herramienta de Expo Libro. Oh, Señor Jesús. Y por eso cuenta con nosotros como la iglesia. Y termino con esto. El Señor tiene la responsabilidad de edificar la iglesia. Pero cuenta con nosotros para colaborar con Él. En esa edificación, el enfoque es solo rescatar, el enfoque no es solo rescatar a las personas del mundo, sino edificarla juntamente con nosotros, a fin de que la iglesia se convierta en un lugar de habitación y de reposo para Dios. Gloria al Señor, hermano, porque esto es maravilloso. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de escoger todas estas herramientas que el Señor ha colocado en nuestras manos y hacer una realidad a través de las personas. Oh, Señor Jesús, Jesucristo es el Señor. Amén, Jesús es el Señor. Amén, porque tenemos una gran responsabilidad. Amén, de llevar este evangelio, de llevar esta palabra de vida hacia las personas. Hermanos, nosotros somos muy importantes para el Señor, así como los hermanos han hablado. Hermanos, somos esas piedras vivas que somos importantes para la edificación de la iglesia. Amén, y el Señor cuenta con usted y conmigo para ser parte de esta edificación, para que el Señor tenga esa casa edificada, ese reposo, hermano, y el Señor cuenta con nosotros. Entonces, gracias al Señor por esta palabra, y es importante que nos relacionemos los unos con los otros, que haya esa armonía, esa unidad, esa unión como el hermano compartía. Hermano, y el Señor cada día nos está ajustando como esas piedras. El Señor quiere unirnos, que haya esa libertad, que haya ese amor, que haya esa armonía. Hermanos, porque sabemos que hay un enemigo que va a destruir, va a intentar destruir, que no haya edificación, que no haya vida, que no haya disfrute, que no haya gozo en los hogares, en la familia, hermano, en la iglesia. El enemigo siempre va a intentar destruir. Señor Jesús, por eso es importante, hermanos, que nosotros seamos edificados juntos, la iglesia, en la comunión, en la oración, en la palabra, podamos tener ese vivir normal, como lo tuvo la iglesia primitiva, que ellos, el día que el Señor los bautizó con el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ellos tenían un vivir normal de la iglesia, ¿cierto? Disfrutaban juntos, disfrutaban la palabra, predicaban el evangelio. Hoy también debe ser en nosotros tener este vivir de alegría, de gozo, de disfrute en nuestros hogares, Señor, en las reuniones, en la predicación del evangelio, podamos llevar esa vida a otras personas. Señor Jesús, pero sabemos que hay un enemigo, Señor, que va a intentar destruir. Señor Jesús, en Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor Jesús, sabemos que hay una autoridad, Señor, sabemos que hay un reino de las tinieblas que tiene autoridad, que tiene un poder, pero sabemos que va a intentar destruir a usted y a mí, a nuestra relación con las personas, con nuestros hermanos.
está ese reino de las tinieblas, pero gracias al Señor porque hoy nosotros vivimos ese reino de Dios donde la autoridad de Dios prevalece, amén, donde la autoridad de Dios hoy está gobernando sobre nosotros. Necesitamos que cada día el Señor gobierne nuestras vidas, hermanos, y que no dejarnos influenciar del enemigo, porque Él lo que va es hacer que usted y yo caigamos, ¿cierto? Que no haya esa edificación en nosotros. Oh Señor Jesús, hermano, el Señor quiere llamar hoy nuestra atención. Hermanos, somos muy importantes, tenemos un propósito aquí en esta tierra. El Señor no quiere vernos divididos, ¿cierto? Con contiendas, con discusiones, y nos quiere mantenernos unidos, acoplados, como el Señor nos mostraba, que estemos unidos en armonía, en amor los unos con los otros. Señor Jesús, hermanos, los animamos a seguir la dirección del Señor, a seguir esta palabra profética, a practicarla, a ser uno con el Señor, hermanos, y esa es la manera que nosotros podemos derrotar el Hades, hermanos, y podemos ser edificados, hermanos, ser esa casa, esa edificación que Dios quiere. Amén, Jesús es el Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, Jesús es el Señor. Siguiendo con este encargo que el Señor nos está mostrando a través de Mateo capítulo 16 y siguiendo con la línea que los siervos pues están hablando, que están ministrando. Hermanos, nosotros vemos aquí en Mateo capítulo 16, versículo 18 y el 19. Vamos a tocar el versículo 19, los siervos tocaron el 18 y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, hermanos, aquí pues el Señor nos está mostrando las llaves del reino de los cielos. Hermanos, esto va muy de acuerdo con lo que estamos hablando acerca de la edificación de la iglesia, las llaves del reino de los cielos. Entonces, hermanos, los siervos ahorita estaban hablando acerca de que juntamente con el reino de Dios, cierto, que va de eternidad a eternidad, está también la otra puerta que se abrió, que es la potestad de las tinieblas. Esto va en desacuerdo con el plan y con el propósito de Dios, pero también está allí incluido. Pero según Mateo capítulo 16, cierto, dice de que la iglesia es el reino de los cielos. Y mira lo que acabamos de leer: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces aquí aparecen las llaves, ¿cierto? Proféticamente hablando de esto, ¿cierto? El Señor nos mostraba de que Pedro, al parecer, le dieron estas llaves, le dieron esta autoridad para poder abrir esta llave del reino de los cielos. Y aquí están incluidos, ¿quiénes? Están incluidos los judíos, ¿cierto? Que ellos, pues, en el día de Pentecostés, como también estaban compartiendo nuestros siervos ahorita, en Hechos capítulo 2, vemos cuando se derramó el Espíritu Santo, cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, cuando comenzaron a hablar las maravillas de Dios. En ese momento se abrió una puerta, ¿cierto? No solamente fue la puerta del Evangelio, sino que se abrió también, ¿qué? Se abrió la puerta de la iglesia, ¿cierto? El Señor comenzó, le dio la entrada a los judíos. Pero luego también en Hechos capítulo 10, que es el texto que nosotros vamos a tocar, en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio específicamente, cuando Pedro estaba compartiendo todas las maravillas de Dios. Hermano, de pronto no me da mucho tiempo de leer esto está en Hechos capítulo 10 del 43, del 34 al 43, perdón, ¿cierto? Aquí nosotros vemos cómo el apóstol Pedro comienza a hablar las maravillas de Dios, cómo comienza a decir y a mostrar de que cómo los judíos llegaron a los pies del Señor, cómo el Señor hizo todas las obras, cómo hizo todo, cómo al tercer día resucitó, y después que resucitó se les apareció a los discípulos y ellos creyeron en el Señor, ellos recibieron esta promesa del Espíritu Santo y por medio de esto pues entraron también a la iglesia. Pero dice el versículo específicamente aquí voy a mirar esta parte, en el versículo 44 al 48, que fue el punto que más me llamó la atención, que no habiendo terminado Pedro de hablar las palabras, ¿cierto? El mismo espíritu que se derramó en Hechos capítulo 2, también se derramó en la casa de Cornelio. Y entonces en ese momento, pues también los gentiles, ¿cierto? Juntamente con Cornelio, comenzaron a hablar las maravillas de Dios, también recibieron el Espíritu de Dios. Hermanos, esto fue la entrada, aquí es donde está el punto, hermanos. Esto fue la llave que el Señor utilizó
para que los gentiles también entraran también ¿qué? A la iglesia. Hermanos, usted y yo también hacemos parte de la iglesia, usted y yo también nosotros entramos por esta puerta, usted y yo también somos bendecidos, debemos de ser agradecidos porque también entramos por esta puerta. Hermanos, esto es algo gratificante, no lo tome como de poca monta, esto es una revelación muy grande que el Señor ha tenido para usted y para mí. Pero el punto entonces que nosotros queremos tocar aquí, o que el Señor quiere mostrar, hermanos, es que de pronto se nos ha enseñado, se nos ha mostrado de que fue Pedro el que recibió la llave. Bueno, sí, de pronto le dieron, tuvo esa oportunidad, ¿cierto? Pero específicamente, hermanos, quien abrió la puerta fue el Espíritu Santo, ¿cierto? Como dice aquí, el Espíritu Santo tuvo la oportunidad o fue el que dio esta entrada. O sea, fue el Espíritu Santo el que abrió esta llave. ¿Dónde vemos esto? Hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, ya para darle paso a mi hermano que viene ahora, dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Hermanos, aquí nosotros vemos que la iglesia en Filadelfia le fue dada también esta llave, la llave de David. Hermano, alégrese porque nosotros hoy tenemos esta llave, tenemos la llave de David. Entonces, hermanos, cada vez que usted y yo predicamos el evangelio del evangelio, cada vez que usted y yo oramos al Señor, cada vez que usted y yo tenemos una reunión de oración aquí en la iglesia, hermanos, en ese momento nosotros estamos abriendo esta llave. Estamos utilizando esta puerta, estamos abriendo esta llave, hermanos, y estamos dándole entrada a todas las personas para que también hagan parte del reino de los cielos, que es la iglesia. Hermanos, ¿qué nos quiere decir esto también, hermanos? De que, bueno, Romanos capítulo 14, versículo 17, es el complemento, ¿cierto? De lo que el apóstol Pablo también habló, de lo que el apóstol Pablo también ministró, ¿cierto? Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, ¿qué? En el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la iglesia también es el reino de Dios. En la iglesia hay justicia, en la iglesia hay paz, en la iglesia hay gozo, ¿cierto? Entonces, esta llave también se abrió, esta llave también la tiene la iglesia. Y bueno, hermanos, aquí por lo menos nosotros podemos ver de que, según Mateo capítulo 16, versículo 19, dice que la iglesia tiene la autoridad para atar y también para desatar. El hermano aquí nos explicaba, nos mostraba que atar no es conectar, atar es amarrar, ¿cierto? Y desatar es soltar, según el original, según el griego. Bueno, ¿esto qué quiere decir, hermanas? Palabras más, palabras menos. La aplicación de esta palabra que nosotros vemos aquí es que, hermanos, la iglesia sí tiene la autoridad para atar y para desatar. Pero esto no quiere decir que, bueno, esto es un capricho ahora de que, hermanos, yo vengo con una petición, yo quiero que a mí me concedan algo. Hermanos, yo me imaginé, yo soñé que yo quería un carro blanco y de color negro también. Entonces, hermanos, yo quiero que el Señor me conceda esta petición. Hermanos, muchas cosas de pronto no van conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos? Nosotros como la iglesia necesitamos orar conforme al plan y al propósito de Dios. Porque todo lo que se atare aquí en la tierra será atado en los cielos. Entonces, ¿de qué habla esto, hermanos? Esto habla del gobierno de Dios. Esto habla de la autoridad de Dios. Y que antes que la iglesia ore y que antes que la iglesia ate o desate, ya el cielo ha desatado todas las cosas. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, que el Señor pues nos dé esta revelación, nos ayude a ver de que, hermanos, el trono en el cielo está un trono y que todo lo gobierna el Señor. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Ahora le doy paso a mi hermano Adalberto. Señor Jesús, siguiendo con el encargo de la edificación de la iglesia, vemos que en cada edificación siempre hay problemas. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas y en el libro de Colosenses nos muestra estos problemas, el cual, si nosotros no hacemos un traslado de esfera, no servirá para la edificación de la iglesia. Y necesitamos mirar que en Gálatas el apóstol nos dice en Gálatas 3:16, algo que hay en nosotros, nuestra naturaleza
caída. Nuestra naturaleza caída es una de las cosas que no dejan que la edificación de la iglesia sea de una manera como Dios quiere. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída es egoísta, es individualista, y la cual es un problema para relacionarnos. Entonces el deseo de Dios, hermano, es que para que estos problemas no estén en la vida de la iglesia, necesitamos, hermano, hacer un traslado de esfera, de la esfera de la carne a la esfera del espíritu, como lo describe el apóstol en Gálatas 5:16, en el cual el Señor nos muestra lo siguiente, y dice: diga pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso, hermanos, necesitamos tener en cuenta de que para que todo esto traslado surja en nosotros, necesitamos arrepentirnos. Aleluya. Necesitamos también, después de arrepentirnos, hacer este cambio de esfera. Pero también el apóstol nos sigue mostrando en el libro de Gálatas estos problemas de la carne, en el cual Gálatas habla de que son evidentes la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgias y cosas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Por eso, hermano, el Señor nos hace ver esto, que en el versículo 21 de Gálatas 5, en la parte final, muestra que todos aquellos que practican eso no hacen ese traslado que Dios desea de la esfera de la carne a la esfera del espíritu, y perjudica que se edifique el lugar de habitación del Señor. Amén. También podemos mirar en Colosenses 3:5, en el cual el Señor también habla a través del apóstol algo que surge problema para la edificación de la iglesia, que es considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, a las pasiones de los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Amén. Entonces necesitamos mirar, hermano, que así como el Señor decía que haya para nosotros un traslado, necesitamos, hermano, mirar que estos problemas no deben de nosotros estar ya haciendo esos estragos para la edificación. Pero también podemos mirar, hermano, de que el deseo de Dios es que de nuestra boca, como lo dice Colosenses 3:8, también vayamos nosotros considerando esto, porque Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. El deseo de Dios es que de nuestra boca, hermanos, no deben de estar ya todo esto, porque es un problema para la edificación de la iglesia. Y aún más cuando estamos hablando mal de todo lo que el Señor tiene al frente. Hermano, tengamos en cuenta esto y consideremos que hablar mal de lo que Dios está usando, hermano, esto trae consecuencias para la edificación de la iglesia. Amén. Pero también necesitamos mirar, hermano, un perfil que la sociedad en estos tiempos está efectuando, que es lo que dice 2 de Timoteo 3:1. Dice: también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, estamos en unos tiempos peligrosos, en unos tiempos difíciles, en la cual este es el perfil de la sociedad en la cual vivimos. Por lo tanto, mi hermano, de parte de Dios, de parte de la iglesia, hay una invitación de hacer este traslado de la carne al espíritu, mañana a las 4:30. Aleluya. Para poder hacer este traslado y poder cooperar con la edificación de la iglesia en el Parque Algarrobillo, para llevar a cabo Fábrica de Vencedores. Aleluya.
Y Fábrica de Vencedores también estar en el colportaje de Expolibro. Jesús es el Señor. Gloria, hermano, gloria al Señor, porque el Señor, como el Espíritu compartía a través de los hermanos, Él quiere edificar su casa. Y el Señor nos hemos terminado hablando, ya para culminar el mensaje, de dos aspectos. El aspecto de que solo la edificación la logramos, amados hermanos, en el Espíritu. La logramos en la vida nueva, la logramos en el nuevo hombre. Aleluya, y todo lo que el Señor hizo, amados hermanos, para lograr esto, hermanos. Él fue al madero, Él fue a la cruz a morir por nosotros, porque en nuestro viejo hombre no hay ninguna virtud, amados hermanos, no hay, hermanos, ninguna cualidad, hermanos, que conlleve a la edificación de la iglesia. ¿Qué fue lo que el Señor vino, hermano, a aniquilar? Hermano, ¿qué fue lo que Él vino a destruir? Hermano, Él vino a destruir ese viejo hombre. Él vino a destruir, hermano, esa carne de pecado. Él vino a destruir, hermano, todo, hermano, lo que heredamos, hermano, allí de nuestra naturaleza caída, allí, hermano, en el huerto de Edén, cuando el hombre cayó. Hermanos, el Señor vino, hermano, a destruir eso. Vino a destruir ese viejo hombre, fue crucificado, ¿verdad? Y dice la palabra que nosotros morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él. O sea que el viejo hombre, hermano, quedó en la cruz muerto, porque el Señor le dio muerte allí en la cruz. También, hermano, la carne fue muerta, hermano, también fue aniquilada. Dice que fue condenada con sus pasiones y deseos. Hermano, el Señor la aniquiló allí, porque no hay ninguna virtud, hermano, que encontremos allí para la edificación de la iglesia. Todo lo contrario, hermanos. Entonces, aleluya, gloria al Señor, amados hermanos, porque el Señor nos ha dado una solución. Escríbalo ahí en el chat. Aleluya, porque Cristo nos ha dado una solución, y esa solución es la cruz. Hermano, es la cruz. Aleluya, allí donde nosotros salimos victoriosos. Hermano, cuando nosotros tomamos esta cruz, hermano, que Cristo nos dejó, amados hermanos, allí, hermano, nosotros salimos victoriosos. Hermano, gloria al Señor, porque Él nos dio una salida. Gloria al Señor, porque Él nos dio una solución, hermano, y esa solución es la cruz. Aleluya, amados hermanos, que el Señor nos lleve cada día a tomar la cruz. Escríbalo ahí en el chat. Señor, todos los días llévame, Señor, a tomar la cruz. La única manera de vencer a ese viejo hombre, hermano, de vencer esa naturaleza caída, hermano, de vencer, hermano, todo, hermano, lo que proviene, hermano, del viejo hombre, hermano, es por medio de la cruz. Entonces yo los iba a invitar, amados hermanos, vamos aquí a Mateo, vamos al libro de Mateo, amados hermanos, para... Aleluya, gloria al Señor. En Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, era necesario, hermanos, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Le era necesario. El Señor sabía que allí estaba la victoria. Amados hermanos, para darle muerte a eso, hermano, que se produjo en el huerto, ¿verdad? Hermano, esa caída, hermano, que hubo allí en el huerto, la única solución, hermano. Por eso dice que el verbo se hizo carne, era, hermano, ir a la cruz. Hermano, dice, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces el enemigo quería evitar, hermano, vemos allí, hermano, que el Señor fuera a la cruz, ¿verdad? Porque sabía que allí, hermanos, el Señor iba a vencer todo, hermano, lo del viejo hombre, hermano, todo, hermano, lo que no produce la edificación de la iglesia. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aleluya, hermano, todos los días necesitamos poner la mira, hermano, en las cosas de arriba. Todos los días, hermano, necesitamos poner la mira, hermano, en el Señor. Aleluya, porque allí, hermano, tomamos la cruz y somos victoriosos. Oh, Señor Jesús, dice que la cruz no solamente solucionó el problema de los pecados, sino que la cruz trató con la naturaleza, hermano, del enemigo, ¿verdad? Oh Señor Jesús, aleluya, gloria al Señor, amados hermanos. Hermano, y en Juan 3, 14, 15 dice que el Señor nos trasladó de esfera. Aleluya, porque el Señor nos trasladó de esfera, hermano, nos trasladó de la esfera terrenal, hermano, nos trasladó a la esfera de vida eterna, aleluya, gloria al Señor, hermanos. Hermano, en Juan 13, 14, 15 dice que el Señor, dice que era necesario que el Señor fuera al madero,
¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos trasladó de la esfera terrenal, hermano, nos llevó, hermano, a la esfera de vida eterna, aleluya, gloria al Señor. Hermano, nos llevó, hermano, a la esfera, hermano, de los cielos, aleluya, gloria al Señor por esta victoria maravillosa que Él logró. Vamos al libro de Romanos, hermanos, rápidamente, Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hermano, el Señor vino en semejanza de carne de pecado. Dios logró vencer al enemigo, hermanos, fue por medio de la semejanza de carne de pecado de Cristo. Sabemos que el Señor vino, hermano, engendrado por el Espíritu Santo, vino por María, no participó hombre, hermano, Él fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Aleluya, porque Él vino en esa semejanza, en Él no había pecado, hermano, pero Él vino a vencer al pecado en la carne. Decía ayer como cuando un ratón es atraído a la ratonera, el enemigo cayó en la trampa, hermano, y allí, hermano, fue vencido, hermano, por esta muerte gloriosa, por esta muerte victoriosa, hermano, que produjo vida a usted y a mí, aleluya, que esa es la vida que hoy disfrutamos en la vida de la iglesia. Oh Señor Jesús, aleluya, amados hermanos, y vamos a Romanos 6:4-6. Aleluya, por Romanos 6:4-6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Aleluya, gloria al Señor, amados hermanos. Y dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya, hermano, no vamos a andar más en la naturaleza terrenal. Escríbelo ahí en el chat, no vamos a andar más en la naturaleza terrenal. Basta de ser esclavos de la carne, hermano. Basta de ser víctimas, hermanos, de todo esto, hermano, que produce el viejo hombre. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, necesitamos vivir en el nuevo hombre. Solamente en el nuevo hombre, hermano, vamos a edificar la iglesia. Dice, nuestro viejo hombre murió juntamente en la cruz, juntamente con Cristo. Esta es la solución que Dios encontró, aleluya, para, hermanos, volvernos útiles para la edificación. Aleluya, esta es la solución que el Señor encontró para volvernos útiles para la edificación. Aleluya, amados hermanos. Gloria al Señor. Y en Romanos 8, 9, 11, hermano, para ir avanzando, dice allí de que, hermano, hoy el Espíritu de Dios habita en nosotros. Hermano, dice que hay allí, hay de pronto dudas, dice, pero ¿quién habita? ¿Será el Hijo? ¿Habita el Padre? ¿Habita el Espíritu Santo? Hermano, en nosotros habita es el mismo Dios triuno, aleluya. Gloria al Señor. Oh Señor Jesús, aleluya, amados hermanos. Hay duda, dice que será el Padre el que habita o será el Espíritu, el que resucitó a Jesucristo de los muertos. ¿O será el Hijo? Hermano, en usted y en mí habita algo muy maravilloso. Es el mismo Dios triuno, aleluya. Gloria al Señor, que hoy nos está haciendo vencedores, hermano, para un día reinar con el Señor. Oh Señor Jesús, hermano, y en Romanos 8, 5, 6, el Señor nos habla allí de que nos ha dado el Señor una llave, como los hermanos nos compartían. El Señor nos ha dado una clave, hermanos. Solamente usted y yo decido, hermanos, dónde quiero vivir. Hermanos, y habla allí de que nosotros coloquemos nuestra mente en el Espíritu. Hermano, porque colocando nuestra mente en el Espíritu, allí hay vida y hay paz. Aleluya, vamos a leerlo, hermano, Romanos 8, 5, 6. Aleluya, gloria al Señor. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, hermano. Es la mente, hermano. La llave, ¿dónde está? Está en la mente. Donde usted quiere, hermano, colocar hoy, es la decisión, es la elección que usted y yo tomamos, hermano, todos los días, hermano. ¿Dónde vamos a colocar nuestra mente? Aleluya. Y dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Gloria al Señor, porque aquí en la vida de la iglesia somos eso que colocamos nuestra mente en el Espíritu. Aleluya, porque cuando colocamos nuestra mente en el Espíritu, hermano, esa es nuestra elección. El Señor nos ha dado ese poder hoy, hermano, de elegir dónde coloco mi mente, hermano. Si la coloco en la carne, hermano, donde hay muerte, hermano,
o si la coloco en el Espíritu donde hay vida y paz. Aleluya, gloria al Señor, hermano, que todos los días el Señor nos lleve, hermano, a colocar nuestra mente en el Espíritu, hermano, para disfrutar de esa vida. Aleluya, para disfrutar de esa paz, hermano, que produce el mismo Señor en nosotros. Señor, llévanos a hacer esta elección todos los días. Todos los días llévanos a colocar nuestra mente, Señor, en nuestra decisión, en nuestra elección de colocar nuestra mente en el Espíritu, hermano. Allí, hermano, somos vencedores. Aleluya, hermanos. Y en Efesios 2, vamos al libro de Efesios 2. Aleluya por el libro de Efesios, hermanos. 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, hermano, pero dice que hemos sido cercanos, aleluya, gloria al Señor porque hemos sido cercanos, hermanos. ¿Sabe por qué? Por medio de la sangre de Cristo. Anteriormente estábamos lejos, pero aleluya porque hubo una muerte, aleluya porque hubo una resurrección, aleluya porque un día, hermano, creímos en esa obra maravillosa y por medio de esa sangre, hermano, nos acercamos a Cristo. Gloria al Señor. Y dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, nosotros, hermanos, los gentiles estábamos lejos, dice que los judíos estaban cerca. Pero el principal problema, hermano, era la enemistad entre los dos pueblos. Era la enemistad que había entre los dos pueblos. Pero mire lo que dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Aleluya, porque el Señor nos vino a dar nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aleluya, amados hermanos, dice que esa enemistad estaba incrustada. Pero gloria al Señor por Cristo, amados hermanos. Gloria al Señor por Cristo, hermano, que derribó esa pared de separación. Hermanos, y hoy los dos pueblos estamos juntos. No solamente los dos pueblos, hermanos, sino todos los pueblos. El Señor, hermano, nos unió. Aleluya, como un solo cuerpo, hermano, para, hermano, un día, hermano, reinar con el Señor, para hacer la voluntad del Señor, unirnos, hermano, a la voluntad del Señor. Aleluya, vamos al 15, hermanos. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Aleluya. Nosotros estábamos lejos y los judíos estaban cerca, pero Él nos unió. Gloria al Señor, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ya no es por la ley, hermanos, tenemos entrada por un mismo espíritu, aleluya, porque es por el espíritu. Oh Señor Jesús, dice al Padre, teniendo entrada, hermanos, ya no por la ley, sino por el espíritu, aleluya, al Padre. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya, hermano, Dios quiere que seamos la habitación de Dios en el Espíritu. Aleluya, escríbalo allí en el chat. Dios quiere que seamos la habitación de Dios en el Espíritu. Dios está haciendo este trabajo en cada uno de nosotros. Hermano, créalo que Dios está haciendo ese trabajo en usted y lo está haciendo en mí. Oh Señor Jesús. Y en Colosenses 3, 10, 11, hermano, ya para ir finalizando, dice, este nuevo hombre no hay griego ni judío. Hermano, este es el nuevo hombre. Dios quiere edificarnos. Esta es la manera. Oh Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos. Y en Colosenses el Señor nos terminaba hablando de unas virtudes. Gloria al Señor. ¿Cuáles son esas virtudes? En Colosenses 3:12. Vamos al libro de Colosenses y ya con eso culminamos, amados hermanos. Aleluya por Colosenses. Oh Señor Jesús. Colosenses 3:12. Dice, vestido pues como escogido de Dios santo y amado de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, aleluya, hermano, de misericordia, de compasión. Aleluya, porque el Señor tuvo esa compasión, ¿verdad?, por la multitud. Hoy tiene que ser esa nuestra actitud, hermano, de tener esa compasión, hermano, por las personas. Mañana sábado salimos al Parque Los Algarrobillos, que vamos a mirar a las personas con compasión, hermano. Están como ovejas que no tienen pastor. Nosotros necesitamos llevar, hermano, este evangelio de la vida, el evangelio, hermano, del amor a estas personas para que reciban la vida del Señor. Eso es tener compasión. Dice,
Benignidad, hermano, tener benignidad y humildad. Dice que si tenemos humildad, hermano, allí vamos a gozar siempre, hermano, de la bendición. Hermano, si en nosotros hay humildad, siempre vamos a gozar de la bendición. Dice de mansedumbre, hermano, tiene que haber mansedumbre en nosotros. No, hermanos, tiene que haber esa mansedumbre, hermano, de Cristo en cada uno de nosotros. Paciencia. Dice soportados los unos a los otros. Este soportado es ayudarnos los unos a los otros. Velar los unos por los otros, hermano. Ayudarnos los unos a los otros. Eso es lo que el Señor quiere. Dice, aleluya, y perdonados los unos a los otros. Aleluya, dice perdonados los unos a los otros. Y el Señor decía aquí, quien está lleno de vida, de madurez. Hermano, porque esto es algo difícil, decía el Señor allí. Quien está lleno de vida y de madurez, hermanos, lleno de la gracia de Dios, hermano, este tiene la facilidad de perdonar. Solo aquel que está lleno de la gracia de Dios, hermano, que está lleno de la vida de Dios, hermano, que tiene la madurez de Dios, hermano, en él, hermano, tiene la facilidad de perdonar. Aquel que es inmaduro no consigue perdonar. Vamos a perdonar, hermanos, vamos a aprender a perdonar porque Cristo nos perdonó una deuda muy grande, hermanos. Oh, Señor Jesús, vamos a aprender a perdonar, hermanos, porque Cristo fue nuestro modelo, fue nuestro ejemplo. Él nos pagó una deuda grandísima, hermanos, que nadie la podía pagar, solamente Él la podía pagar. Hermano, y lo más maravilloso es el amor. Hermano, estas son las cualidades, las virtudes para la edificación de la iglesia, que el Señor nos lleve a la práctica. Dice que el amor, lo único que nos va a llevar a unirnos, hermano, a vincularnos, hermanos, y a conectarnos, hermano, con perfección, es el amor. Aleluya, es lo único, hermano, que nos va a llevar a esto. Dice, vamos a buscar el amor ágape, el amor de Dios. Hermano, no el amor de Pablo es condicional. Hermano, vamos a buscar el amor ágape. Aleluya, escríbalo ahí en el chat. Vamos a buscar el amor ágape, el amor de Dios, hermano, que es incondicional. Vamos a revestirnos, hermano, de ese nuevo hombre. Nosotros fuimos convocados para vivir en paz. Esa paz edifica la iglesia. Aleluya, necesitamos tener este ejercicio del nuevo hombre, hermano. Aleluya. Oh Señor Jesús, hermano, que es la eficacia. Si no tomamos el camino de la cruz, hermano, el camino de la muerte del viejo hombre. Y nosotros tenemos, hermano, la elección, hermano, para vivir, hermano, en el espíritu, hermano, o para vivir en el viejo hombre. Hermano, no podemos vivir en tantas cosas que nos dividen. Odios, egoísmo, arrogancia, celos, envidia, hermano, tantas cosas, hermanos. No podemos vivir, hermano, en esto, hermano, porque eso no permite la edificación de la iglesia. Gracias al Señor tenemos el poder de nosotros de colocar nuestra mente siempre en el espíritu. En Colosenses dice buscar las cosas de arriba. Vamos a colocar nuestra mente siempre, hermano, en las cosas de arriba. La iglesia hoy está gobernada por el reino de los cielos. Aleluya, gloria al Señor. Es por eso que la hace vencedora, hermano, y será ese lugar de reposo para Dios. Que el Señor diga, amados hermanos, esta es mi casa. Aleluya, que el Señor pueda decir, esta es mi casa, hermano, que esto no quede, hermano, solamente en algo teórico, que el Señor nos lleve a la práctica. Aleluya, gloria al Señor, que nos lleve a esta realidad de desvestirnos. Necesitamos desvestirnos del viejo hombre, necesitamos vestirnos, hermano, de ese nuevo hombre. Vamos a desvestirnos del viejo hombre y vamos a vestirnos de ese nuevo hombre. Aleluya, vamos a usar, hermanos, aleluya, cada día, hermanos, de tener nuestra mente en el espíritu, de vivir en esa vida nueva para la edificación de la iglesia. Jesucristo es nuestro Señor, hermano. Aleluya, que el Señor nos lleva a avanzar. Es muy grande esta palabra, hermano, que estamos recibiendo, esta revelación que el Señor da a través de su apóstol. Vamos a amarla, vamos cada día, hermanos, como el Señor nos ha terminado hablando, a entrar en la práctica, en la realidad. Ese es el clamor, hermano. Aleluya, que está en el corazón de Dios, porque Él está desesperado por edificar su iglesia. Gloria al Señor. Ahora continúa nuestro hermano Yuri con unos encargos, 5 minuticos, le rogamos allí, hermano. Seguimos orando, invocando, aleluya, Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Seguimos con los encargos del Señor. Mañana en la gran fiesta que vamos a tener en el Parque Algarrobillo, con la inauguración de Expolibro y Colportaje Dinámico, Fábrica de Vencedores, la literatura que el Señor va a usar allá son los kits que nos llegó. Pero Avanza Joven, los jóvenes de la iglesia que están en este proyecto de vida, son los que van a llevar los kits. Entonces rogamos a la iglesia, si ya usted compró kit, periódico, mañana no vamos a llevar nuestros kits personales, sino que los jóvenes van a tener los kits y nos lo van a entregar a nosotros. Nosotros vamos a sembrar la palabra del reino en el corazón de las personas. Amén. Entonces, amados hermanos, recordamos niños, jóvenes, adultos, ancianos,
Todos estamos citados por el Señor a las 4:30 de la tarde en el Parque Algarrobillo. Llevamos la camiseta, puedo orar por usted. La conferencia, hermano, nacional, Barranquilla y Bogotá. Gracias al Señor, ya hay 232 hermanos de la región, Valledupar y toda la región. Ya hay casi 2.000 hermanos de todo Colombia que van a asistir en Barranquilla y Bogotá. Es una gran victoria del Señor. Pero se ha abierto, hermano, el amor del Señor. Si usted no pudo inscribirse esta semana, todavía hasta mañana sábado, por favor, tiene esa oportunidad de inscribirse con la participación, los 150,000 pesos. Entonces, hermano, Dios ha sido bueno, benigno con nosotros. Y rogamos al Señor que muchos se puedan inscribir. Amén. Mucho más de los que ya están. Mañana los hermanos de servicio, Dios los espera en el Parque Algarrobillo a las 6 en punto de la mañana para tener un tiempo de oración allá y preparar el ambiente que Dios nos va a dar en la tarde. Todos los hermanos servidores, 6 de la mañana en el Parque Algarrobillo. Avanza Joven, todos los muchachos que están en Avanza Joven con el portal dinámico los sábados, mañana Dios espera a todos los jóvenes de la iglesia. Jóvenes que quieran venir, todos, jóvenes, adolescentes, todos, porque vamos a estar entregando un volante allá en la zona del Parque Algarrobillo, en todos los barrios. Entonces Dios espera a todos los jóvenes, amén, 8 en punto de la mañana acá. Hermanos, también recordamos la gran fiesta del Señor el domingo, su mesa de amor, donde hacemos memoria del Señor y donde venimos a festejar esa gran victoria del Señor. Dios nos espera a todos a las 9 en punto. Recordamos los diezmos, las ofrendas, los votos, voto de Buscafé, voto pro Brasil, la canasta de amor, hermano, que en estas últimas semanas no alcanzó ni siquiera para un hogar. Es muy poquito, demasiado poquito. Entonces, no dejemos que el enemigo nos robe la bendición, esta gracia que Dios nos ha dado. Y el domingo vamos a traer ese mercadito de amor conforme a la fuerza de cada uno. Mañana el aseo sector B. Dios espera a todos los hermanos del sector B desde el 1 de mayo hasta la Nevada Bellavista, La Victoria, Garupal. Todos los hermanos. Amén. La próxima semana, si Dios lo permite, ya el domingo estaremos dando más detalles sobre esto que Dios nos va a dar. Vamos a tener un colportaje dinámico vacacional con los jóvenes de la iglesia. Ya el domingo estaremos dando más detalles sobre este proyecto que Dios nos va a dar. Amén. Bendiciones para todos los hermanos. Jesús es nuestro Señor y solo nos queda es orar. Hermano, el reloj de oración. Estamos ahí pegados orando por la conferencia. Amén. Unidos al Señor. Bendiciones para toda la iglesia. Amada iglesia, Jesús es el Señor. Después de escuchar al Señor por medio de sus siervos profetas, siendo uno con la palabra profética, uno con el apóstol, queremos dar unos anuncios muy importantes a toda la iglesia. Entonces, amados hermanos, les rogamos que por favor 5 minutos más en la reunión para compartir unos encargos muy importantes para todos. Amados hermanos, mañana tenemos con el Señor una gran fiesta, aleluya, en el Parque Algarrobillo. Vamos a la inauguración de Expolibro, hermanos, y vamos a hacer de esa herramienta para lo que el Señor la dio. El Señor la dio para llevar el evangelio a todas las personas, vida para todos. Entonces mañana la cita, amado hermano, amada iglesia, es a las 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. ¿Cómo vamos a ir? Llenos de los atributos de nuestro Señor, llenos de amor y de compasión. Vamos a ir con un espíritu libre, vamos a ir con una actitud, hermano, en el plano celestial. Vamos a dar vida a las personas. Vamos a llevar la palabra del reino a todas las personas por medio de la literatura. Entonces, santos, vamos a llevar las camisetas. Todos podemos ir, los niños, los jóvenes, los adultos, los hermanos, ancianos. Toda la iglesia está convocada para amar a las personas, para llevar el evangelio a todos. Va a ser una gran fiesta, hermanos. Vamos a tener alabanza, palabra,
Hermano, Señor tiene algo muy lindo preparado para todos nosotros. Entonces, iglesia, solo nos queda orar y rendirnos al Señor y obedecer a esta cita. Pero vamos a orar desde ya. Por eso estamos aquí los servidores para orar por ese evento hermoso que Dios va a tener mañana en el Parque Algarrobillo. Tu hermano Antonio va a orar y mi hermano Héctor van a orar. Amén. Señor Jesús, gracias por tenernos en cuenta en estos tiempos finales para la predicación de tu evangelio. Gracias por esta herramienta, Expolibro. La herramienta se dio para que se pudiese llevar a todas las almas y a todos los hombres el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Señor, pedimos por el Parque Los Algarrobillos, pedimos para que en el día de mañana hayan tiempos adecuados y que toda la iglesia podamos asistir con la obediencia de experimentar o poder entregar esta literatura en manos de las almas, en manos de los hombres. Por eso fuimos comisionados para estos tiempos finales y el Señor cuenta con la iglesia. Jesús es el Señor. Así es, Señor, tú cuentas con nosotros, somos tu iglesia y como iglesia buscamos, Señor, la edificación. En nosotros está, Señor, cooperar, Señor, con la edificación. Por eso también de la misma manera rogamos, Señor Jesús, por esta comunión de vida, esta conferencia nacional con nuestro hermano Pedro. Creemos que estamos allá, Señor, recibiendo la palabra profética, Señor, para nuestra edificación, para la edificación de tus iglesias, Señor, en Colombia. Es un privilegio para nosotros, Señor, que tú nos hayas invitado y por eso también con alegría, con entusiasmo, Señor, estamos allá. Así que, Señor, creemos que has provisto todas las cosas, dándonos salud, dándonos los recursos, los permisos, todo lo necesario para estar allá, Señor, con nuestra familia, con nuestras esposas. Gracias, Señor. Llévanos a valorar, Señor Jesús, esta comunión con el apóstol. Creemos que ya, Señor, tú has sellado, Señor, esta comunión y nosotros simplemente obedecemos. Señor Jesús, desde ya, Señor, creemos que tienes, Señor, guardado nuestra salida y nuestra entrada. Señor Jesús, gracias por esa gran bendición. Gracias por todo lo que vas a derramar allí. Somos los primeros en estar allá. Gracias, Señor Jesús. Amén. Santa llueve sobre mí y mi corazón se abre para ti. Como buena tierra me aferro a tu voz. Duda o temor ya no existirá cuando la raíz profunda y firme